En segundo lugar, y vendría la segunda pata, que no es más que los técnicos que están en las administraciones, tanto en los ministerios de Medio Ambiente como de Agricultura, en las direcciones generales de las comunidades autónomas y federaciones de caza también, implicadas al final en extraer esos resultados y conclusiones para proponer planes de gestión de cómo se puede cazar la codorniz, ¿no? Y una tercera pata, después de que tenemos eso, es el papel de los políticos, que al fin y al cabo son los que legislan y van a dar luz a las normativas que van a regirnos, ¿vale? Entonces son tres patas muy imbricadas entre sí, interdependientes totalmente, y creemos que ha sido pues, una forma de tener una visión completa de toda la problemática, ¿no? La primera mesa va a ser la más larga, hay muchos técnicos, van a tener aproximadamente 8 minutos para exponerse, ya lo comentará la moderadora. Y al finalizar hay 15 minutos de pausa. Es un café libre, no es un café que pudiéramos asumir en la organización porque no tienen la infraestructura necesaria para montar un café. Entonces, si alguien quiere tomar el café, tiene que ir a la cafetería, que está a unos 300 metros, y comprarse su café, ¿vale? Nosotros vamos a parar exclusivamente 15 minutos para ir al baño, para hacer el cambio de mesas y demás, y continuaremos las charlas a las 12, ¿vale? Y la siguiente mesa ya irá de seguido. En cuanto termine la segunda mesa, se iniciará la tercera. Y al final de cada una de las mesas habrá un pequeño turno de preguntas para el público. Os pedimos que sean lo más breves posibles, muy concisas, no empezar a poner ejemplos muy generales o lo que sucede en Micoto y demás, sino preguntas concisas para que podamos intervenir cuantos más mejor y de una forma ágil, ¿vale? Entonces, sin más, doy entrada a la moderadora de la primera mesa, que es Marta Elena Alonso de la Varga, es catedrática de la Universidad de León. Es un referente dentro de la producción animal y del bienestar y la etología. Y hemos considerado importante que formara parte como moderadora por su bagaje científico, que es revisora de numerosas revistas científicas, que parece que no, pero cuando haces trabajos de campo, a nosotros nos gusta verlo publicado en revistas del sector o en la radio y demás, pero al final la validez científica la da que te acepten las publicaciones en revistas científicas de impacto, y eso es lo que da repercusión a un trabajo científico y a lo novedoso que puede ser, ¿no? Ella es revisora, forma parte de ANECA también, la Agencia Nacional de Acreditaciones y en Educación. Tiene líneas de trabajo muy importantes con especies cinegéticas de caza menor y con el toro de Lidia, es un referente a nivel nacional, o sea, se mete en todos los fregados que son un poco desagradables para el resto del mundo. Ahí, aunque sea pequeña de cuerpo, es grande de espíritu y de fuerza, ¿vale? A ella le gusta decir que es descendiente de una línea de pastores que perdieron su libertad al tiempo que perdían su ganado. Entonces, bueno, es una mujer muy implicada con el mundo rural. Te dejo paso y presentas la mesa, los ponentes y la organización que vais a tener, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Vale. Bueno, buenos días a todos. Me he puesto un poco colorada por las palabras de José, se agradece. No son más las palabras de yo creo que es más el cariño también que la expresión de cómo he dicho. No sé ni cómo arrancar, me ha puesto nerviosa. Bueno, la frase es de Julio Llamazares, no es mía, es: yo vengo de una raza de pastores que perdió su libertad al tiempo que perdió sus rebaños. Julio Llamazares, sabéis que es un poeta leonés, y claro, lo dice con unas palabras preciosas. Y yo me siento, la palabra que soy son mías, yo me siento parte de pertenecer a los últimos de una estirpe. Esas palabras sí son mías. Aquellos que sentían el orgullo de ser ganaderos, porque mi ADN es muy ganadero. Yo no soy cazadora. Mis padres, mi padre tenía una escopeta de caza que yo creo que nunca le vi utilizar, pero sí que soy muy de pueblo. Y eso es una de las cosas que yo creo que me hacen muy cercana a todo el medio de la caza y estas cosas. Y quiero agradecer, por supuesto, a la Federación el haberme invitado a moderar esta mesa, que con mi inconsciencia y valentía, a la par y que está la línea muy fina, yo acepté. Cuando luego te pones y ves lo que tienes que hacer por delante y el reto que tienes que hacer por delante, dices, igual tenía que haber dicho que tenía algo que hacer hoy y que tenía prácticas que dar o alguna cosa de esas. Pero me alegro de que me hayáis dado esta oportunidad
y también con ella esa gran responsabilidad. Espero estar a la altura. Yo, sin más, voy a pasar a ir presentando a los ponentes, que os voy a ir nombrando, y os voy a ir nombrando en el orden, y si me hacéis el favor, os vais colocando a medida que os vaya nombrando y diciendo, yo solamente voy a decir una frasecita, porque luego después, si no, nos alargamos demasiado en las presentaciones. Mario Jiménez es biólogo, va a ser el primer interviniente, es experto ambiental, reconocido principalmente por su labor como delegado de la SEO, que es un representante de la SEO. Sí, por favor, si quieres, ponte ahí. Y tiene un perfil que está relacionado fundamentalmente pues, con la gestión y restauración de humedales, una amplia experiencia en ecosistemas como en la Albufera de Valencia y demás. Entonces, es un gran experto en especies, como decimos, de humedales sobre todo, y también en la codorniz. Bueno, tiene varias áreas y demás. La siguiente interviniente va a ser Beatriz Arroyo López, es una destacada investigadora que actualmente ejerce desde el 2023 como directora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, el famoso IREC. Aquellas que dicen lo del techo de cristal, ella ha roto un techo de cristal porque es la primera directora del IREC. Ha tenido estancias en Reino Unido y en Francia, gracias a las cuales es coautora, a mí me sorprendió mucho esta mañana, que tienes una publicación que tiene nada menos que 867 citas. Es una publicación que firmaban, me parece que era, como era el autor principal, lo tengo por ahí, Wilson, es verdad, que es que lo puse un poco atrás, demasiado atrás, y que es una referencia que yo creo que en algún momento hemos citado todos porque se convirtió en una obra de culto en la alimentación de las aves granívoras del norte de Europa. Yo creo que esas publicaciones son las que marcan una trayectoria y a ti en tu caso pues es la posibilidad de trabajar con esa gente importante, te marco. Actualmente es la representante española del Task Force y miembro del comité de dirección del proyecto internacional Hunting for Sustainability. Cazando para la sostenibilidad, más o menos, la traducción, y bueno, pues una amplia trayectoria de investigación consolidada en caza y en la gestión y la sostenibilidad de la caza y la convivencia con los conflictos con la actividad humana y demás. El siguiente interviniente, que es Juan Arizaga Martínez, va a intervenir a través de vídeo y pertenece a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y es doctor por la Universidad de Navarra, biólogo, ornitólogo y, bueno, pues director, como decimos, del Departamento de Ornitología, con un amplio perfil también de doctor en biología por la Universidad de Navarra y distintas investigaciones que no puedo enumerar todas. La siguiente que va a subir, Inés, ¿dónde te veo? Que no te veo. Ahí. Inés Sánchez Donoso es una doctora genetista, desde mi punto de vista reciente, porque es bastante joven y yo puedo decirlo, guapa, porque soy mujer y nadie me va a acusar de machismo. Veis que yo me suelo cortar poco. Sé que si fuera un presentador igual no podría hacer ese comentario, pero yo soy mujer y rubia, además. Bueno, pues ella ha estudiado mucho desde el punto de vista genético, los estudios de hibridación de la codorniz, sobre todo la codorniz común, Coturnis, con la japónica, que como decíamos José ayer, yo todavía me acordaba, ¿verdad? Del nombre. Y bueno, pues tiene una amplia trayectoria también de divulgación, incluso también científica. El siguiente, por favor, maestro José Domingo Rodríguez Teijeiro, que es catedrático emérito de la UBA y que es un referente pues, a nivel nacional e internacional y tiene... Bueno, los que estamos acostumbrados al mundo científico, tiene más de casi 1.300 citas en 1.000 y pico documentos, con mucho índice H, con todas estas cosas que nosotros a nivel científico valoramos mucho, pero que sobre todo lleva investigando en codornices desde los 80. Y eso hace una solidez y una trayectoria muy consolidada. Y particularmente a mí me es especialmente grato presentarle porque además desciende de paisanos, como yo digo, de esos ADNs que llevamos en el profundo, y desciende del Bierzo, que es paisano mío de León, con lo cual me siento especialmente honrada de tener la posibilidad de presentarlo. El siguiente que actuará en directo es Pascal Lapevien. Pascal, no sé si me oyes, perdona mi pronunciación. No, todavía no está, ¿no? Bueno, pues mejor, porque así no habrá oído el horror de pronunciación en francés que he hecho. Y es un destacado biólogo, director científico de la Federación Nacional de Cazadores francesa,
no lo voy a decir en francés porque ya os digo que es peor que el inglés, y se dedica sobre todo a la aplicación de métodos científicos innovadores en gestión sostenible de especies cinegéticas y conservación de la biodiversidad. Y ayer perdió el avión en París porque el tren y los demás estaba muy complicado, debió haber mucho problema con eso y perdió, como digo, el avión. Intentó hacer un cambio, no ha podido ser, pero se conectará en streaming, se conectará y le tendremos en algún momento en esas pantallas o en esa otra, conectará con nosotros. Tiene una amplia trayectoria. El siguiente será un vídeo que mandó Francesc Sardà Palomera y que, bueno, yo no dije antes que eso era importante también, que el vídeo que nos mandaba Juan Arizaga era porque está en una reunión de una comisión europea de fauna silvestre, precisamente, y Francesc tenía pues, compromisos laborales que le impedían estar aquí, pero nos ha mandado un vídeo para suplir esa presencia, no física, pero sí de espíritu, por decirlo así. Doctor en Biología por la Universidad de Barcelona y tiene pues, en el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, estoy haciendo la traducción simultánea, lo cual domino el catalán en la intimidad, como decía Aznar, domino mejor el catalán que al salmantino que tengo yo por marido. Es ganado extensivo, el que lo sabe él. Y doctor en biología, como digo, y experto en gestión y conservación de la biodiversidad. En octavo lugar, intervendrá Eduardo Laguna Fernández, que Eduardo, ¿dónde te tenemos? Ahí, Eduardo, para que no esté, bueno, os iba a decir, si os ponéis alguno para un lado y para otro y me dejáis a mí en el medio, entonces... Sí, un poquito, porque es que como teníamos tantas sillas como intervinientes y algunos no van a estar, si os importa colocaros un poquitín más hacia el medio, me dejáis en el medio para que yo pueda hacer... espera, para que no nos perdamos, cambia ahí, perdón. Ahí, sí, y poneros, agruparos un poquitín. Perdonad, que eso tenía que haberlo controlado desde el principio, perdón. Eduardo Laguna, doctor muy reciente, es si no me equivoco, menos de un año... 2023, pues entonces mira, ahí es donde Google está con poca información actualizada y espero obtener mejor información en sanidad animal, la tesis... En ecología espacial de ungulados silvestres. Pues exactamente, muy bien. Y es sobre todo coordinador del proyecto Coturris, de la Fundación Artemisan, con lo cual tenemos aquí un experto de los últimos estudios que se están realizando. Y bueno, finalmente... el último interviniente, que es José Antonio Pérez Garrido, a quien me cuesta muchísimo trabajo presentar porque tiene una trayectoria que es muy sólida y para mí pues me pasa una cosa, que como eres uno de mis doctores y uno de mis primeros doctores, yo estaría hablando de ti horas. Porque, no te enrolles, que hay mucho que hablar. Por eso, entonces, no voy a decir como le dijeron a uno que iban a presentarle, que le dijeron, en vez de decir que tenía un currículum tan extenso que no hacía falta presentación, le dijeron que era que tenía un currículum impresentable. Entonces, no voy a decir eso. Tienes un currículum que es difícil de presentar. Y bueno, pues sin más, voy a ir arrancando y vamos a empezar con la primera presentación. Óscar, el atril. Tienes el mando aquí, si quieres, para ir interviniendo y pasando las diapositivas. No me hace falta la atril. No, sí, igual no le hace falta. Por agilidad, no creo que sea necesario. Yo creo que mejor. Ahora ya nos sentamos y... Lo veo ahí. Sí, lo veo. Solo son dos diapositivas. Si alguno preferís poneros de pie para la presentación, ponemos el atril, ¿vale? Si preferís hacerlo sentado, pues sentados. Yo prefiero hacerlo sentado. Muy bien. Así, menos parafernalia también. Que ante las admoniciones estrictas de la moderadora anoche de que iba a ser muy reguladora del tiempo. Con los tiempos, entonces... Poco tiempo, pues voy a intentar cumplirlo. Más allá de la responsabilidad de abrir fuego en este debate. Lo primero, de todas formas, pues agradecer a la Federación de Caza de Castilla y León que nos haya invitado a este foro y a la Junta que nos acoja, ya lo ha hecho el presidente de la Federación, en este ámbito. Y voy a entrar ya directamente al tema que nos ocupa, pero sí que quería, aparte de agradecer a la Federación que nos haya invitado, señalar
y felicitar que la primera mesa sea precisamente una mesa de carácter técnico para debatir los datos, para ofrecer datos de la codorniz. SEO Birdlife, la conocéis, es una organización, una asociación conservacionista, pero somos también una sociedad científica que basamos nuestra acción de conservación en el rigor y el análisis de los datos y basada en estos datos como debe ser. Y como entiendo que va a ser este debate y este foro, por eso es importante empezar pues, contrastando datos, que lo bueno que tienen precisamente los datos de ese análisis es que son fácilmente contrastables, comparables y además compatibles, como creo que vamos a ver. Y bueno, pues empiezo presentando de manera muy sucinta los datos con los que cuenta SEO Birdlife, que son datos procedentes de nuestro programa SACRE, que es un programa de seguimiento de aves comunes, que lo que ofrece es un índice de abundancia. Un índice de abundancia que puede servir y que sirve, de hecho, para ver la evolución de la población, pero no para ver el tamaño de la población, ni para otras cosas que son necesarias y que luego vamos a ver seguramente, bueno, segurísimo. También, como digo, lo que tenemos en SEO con nuestro programa de seguimiento de aves comunes, que se dedica pues, a las aves comunes, a todas las especies, es unos índices de abundancia y en este caso de la codorniz que nos permiten ver sus poblaciones. ¿Y qué tenemos? ¿O qué nos dicen nuestros datos? Pues que la codorniz, y se puede ver ahí en este gráfico que he puesto en la diapositiva, viene experimentando un declive moderado con sus oscilaciones por el tipo de especie que es, pero en definitiva un declive moderado en el conjunto de toda España en un plazo de tiempo relativamente largo. Si vemos el periodo más extenso del cual disponemos datos y los hemos analizado, que iría desde 2002 hasta 2023-2024, pues lo que vemos es que esta reducción en cuanto a índice de abundancia que nos muestran los datos, pues es bastante importante, casi del 50%, como podéis ver ahí. Si nos ceñimos a un periodo más cercano, a la última década, vemos que ese declive se ha moderado bastante y que es mucho menor, pero en definitiva sigue saliendo un declive de la población medido, insisto, en... Esto se supone que funciona, pero como siempre, Tendrás que nunca enchufar acaba allá. de funcionar. No, aquí no, enchufa hacia allá porque... Ahí. Eso. No, hacia allá. Apunto Sí. al señor que está al fondo. Vale, pues tampoco. Ahora, sí, ahora ya. Bueno, decía que el programa SACRE es un programa que se basa en la localización, los contactos de aves, auditivos, visuales, en una trama de cuadrículas de UTM de 10×10, y por tanto es adecuado para evaluar evolución de poblaciones, no para otras cosas. Pero para ver esta evolución sí que es importante y además tiene, sí que es útil y además tiene dos fortalezas que lo hacen especialmente relevante para esto, para este trabajo. Y es que utiliza con rigor una metodología que siempre es la misma en un periodo muy amplio, y esto no es tan fácil de encontrar normalmente. Las tendencias, tener datos en un periodo muy extenso, pues es lo necesario para poder evaluar las tendencias de las poblaciones y no quedarnos solo con una foto fija en un periodo muy corto que nos puede indicar una tendencia que a lo mejor no es la que estamos o la que está ocurriendo. Y tenemos esta metodología utilizada, como decía, en un periodo de más de 20 años. Y además, en el caso, oigo una codorniz y voy a acabar ya, en el caso de la codorniz, que es una especie muy fluctuante, pues todavía tiene más importancia al tener esta serie tan larga de datos para poder ver la evolución. Y para acabar, bueno, lo relevante y por qué está aquí en este foro, aparte porque a todos los que estamos aquí nos gusta la naturaleza, nos gusta salir al campo y nos gustan las... Vale, perfecto. No, ya no tengo más tiempo, gracias. Decía que aparte porque a todos los que estamos aquí nos gusta el campo, la naturaleza y nos gustan las codornices, cada uno a su manera, pero nos gusta, todo esto, tenemos algo importante que lo dice la legislación, como bien aquí señalado, pero que también lo dice el sentido común. Gracias. Y es que las especies que están en declive, cuyas poblaciones están en declive, pues me parece muy sensato, y además lo dice ahí, como digo, que puedan ser cazadas. Meto aquí un punto que creo que es importante en este debate, pero también quiero señalar, además, que estamos hablando de si se puede cazar o cómo
la codorniz, en este caso. Vamos a verlo. Pero con todo, y con eso creo que es muy importante señalar que esta no es la causa principal del declive. Y eso es también importante dejarlo claro. Estamos hablando, para variar, digo, porque casi siempre pasa lo mismo, de que el problema está en los hábitats, en la pérdida de calidad del hábitat y en este caso, pues muy de la mano de la agricultura, las modificaciones, la evolución que ha tenido la agricultura con su intensificación y todos los problemas que trae a todas las especies de aves, como la codorniz, que dependen de estos ambientes. Pero sí que parece sensato, y con eso acabo, que mientras solucionamos esto, que no es fácil, por otro lado, nada fácil, y seguro que lo vamos a hablar luego, pues que mientras abordamos la cura de esta enfermedad que tiene el enfermo, le demos, digamos, una baja temporalmente para que descanse y pueda ir recuperándose. Y aquí acabo y dejo paso a la siguiente. Vale, muchas persona. gracias. No ha hecho falta volver a oír el segundo canto de la codorniz, que era el que íbamos a poner aquí en continuo ya hasta que caiga. Pues me alegro de haber sido Y además ha sido respetuoso con el tiempo. Respetuoso con el tiempo y generoso con la siguiente interviniente, porque habíamos negociado que eran 8 minutos para cada uno, pero que ella necesitaba 10 minutos y él le cedía 2 minutos de los suyos. Entonces yo ya tenía el cronómetro puesto para sus 6 minutos a los 4. Así que, Beatriz, cuando quieras. Pues muchas gracias. Antes que nada, quiero reiterar el agradecimiento, como ha dicho también, tanto a la Federación de Caza de Castilla y León como a la Junta por organizar el foro, que a mí me parece extraordinariamente enriquecedor, y aquí estamos todos para ello. Y sin más también iré, porque efectivamente el tiempo apremia y tenemos una moderadora muy exigente, y lo que quería es, o sea, hay muchas cosas que contar, muchas de ellas irán también al debate después, pero quería presentar ciertos resultados de los trabajos que estamos haciendo con demografía en el IRE. Quería enfatizar, y a ver si me deja también o no, pues o no, vale, enfatizar, muchos de vosotros lo sabéis, pero quizá no, el IREC también coordina, o sea, todos estos trabajos están hechos en el contexto del hecho de que el IREC coordina un consorcio científico en el que estamos nosotros, pero también una serie de entidades científicas del resto de Europa con los que trabajamos de forma conjunta y que prepara la documentación técnica que sirve para alimentar el debate y la asesoría a la Comisión Europea en el contexto del programa que está desarrollado desde la Comisión Europea para el apoyo a la recuperación de aves cinegéticas en estado de conservación no seguro, en el que llevamos trabajando ahora desde hace más de 6 años. Entonces, dentro de este contexto, porque es importante, a nivel de la codorniz, ha habido como una serie de hitos, que uno de ellos es que en el 2024, parte de los análisis que estábamos haciendo indicaban que había una probabilidad muy alta de que la caza de codorniz en Europa fuera insostenible. Este elemento, junto con otros, no es el suyo, hizo que en el 2025 se aceptara la codorniz como una de las especies elegida para implementar un mecanismo de gestión adaptativa a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto concretamente? Y esta aceptación, lo que quiero decir es desde el grupo de trabajo global que implica a todos los Estados miembros. ¿Qué implica esto de tener un mecanismo de gestión adaptativa a nivel internacional? Que las decisiones de gestión cinegéticas, pero no solo, se toman a nivel de la población global, a nivel de vía migratoria, basadas en resultados de modelos poblacionales, y que de forma adaptativa estas decisiones son revisadas regularmente, concretamente cada año, en función de cómo evolucionan ciertos indicadores, pero también de toda la información nueva que vaya llegando y que permita actualizar este conocimiento. Quiero también enfatizar que también estaba acordado dentro de ese grupo de trabajo que el objetivo poblacional de este trabajo es recuperar las poblaciones, no solo frenar el declive, sino que hay un objetivo específico de crecimiento poblacional para recuperar las poblaciones. Y que esto es importante también, como decía, dentro del contexto, trabajar a nivel de unidad de gestión, es la vía migratoria, y se habían diseñado y aceptado, propuesto y aceptado 4 poblaciones iniciales de trabajo. Somos conscientes que probablemente son incorrectas, hay un objetivo de revisarlas en el 2026, pero son las que voy a trabajar ahora porque son las que se aceptaron en ese momento. Dentro de este contexto, una de las primeras cosas que hicimos en el objetivo de crear estos modelos poblacionales era empezar por estimar la tasa de supervivencia, que es uno de los parámetros más
importantes para entender la dinámica poblacional. Para ello hemos utilizado datos de anillamiento para estimar la supervivencia por grupo de edad. Consideramos 3 grupos de edad: los juveniles, o sea, la supervivencia entre el año de nacimiento y el siguiente, los individuos de 1 año y los que tienen más de 2. Teníamos datos de anillamiento de Euring que incorporan información de toda Europa, de los individuos que han sido recapturados o bien vivos o muertos y dónde habían sido anillados. Por razones que no voy a entrar aquí, hay debates sobre hasta qué punto esta información puede tener ciertos sesgos. Para intentar ver hasta qué punto podía ser el caso, también analizamos otra base de datos que teníamos disponible, que era todos los datos de anillamiento de SEO-Life, solo de España, que incluía también información de las aves anilladas, aunque no se hubieran recuperado. Uno de los resultados que es particularmente importante, y quiero hacer énfasis en esto, es que en todos los modelos, que fueran los datos de Euring de la vía migratoria occidental, los datos de Euring de la vía migratoria oriental o los datos de España, en los 3 modelos había resultados muy coherentes que decían que la supervivencia de los individuos juveniles y la de los individuos de 1 año era la misma. O sea que estos 2 grupos de edad tienen una supervivencia semejante y además muy baja, y mucho más baja que los individuos más, de más edad. Y aunque es una especie que sabemos todos que está estratégicamente diseñada para tener supervivencias bajas y mucha productividad y sobrevivir a base de eso, creo que es importante ver hasta qué punto es importante que las estimas que hemos encontrado son bajas, considerando que, por ejemplo, la única otra estima de supervivencia que era disponible, que era de unos análisis que había hecho José Domingo, con datos de Italia, que venían de los años 30 y 50, también en unas poblaciones que estaban expuestas a caza, indicaban en ese momento unas estimas de supervivencia de entre 0,27 y 0,31 para los 3 grupos de edad. O sea que los 3 grupos de edad tenían una supervivencia media de donde está ahí la línea entera. Y también otros estudios más teóricos, basados en proporciones alométricas y en tramos de historia de vida, indicaban que para esta especie la supervivencia en condiciones óptimas está más o menos del orden de 0,34, es decir, todavía más alto. O sea, supervivencias bajas, sobre todo en los primeros años de vida. Con esta información lo que hicimos es un modelo de poblaciones, no voy a entrar ahí en los detalles, pero es un modelo que permite hacer predicciones sobre, teniendo en cuenta esto y la fecundidad, qué pasaría con el crecimiento poblacional. Este tipo de modelos poblacionales arroja 2 tipos de resultados que son interesantes a nivel de lo que estamos hablando de gestión. Uno de ellos es lo que se denomina análisis de perturbación, que lo que indica es hasta qué punto cada uno de los parámetros demográficos es importante para explicar el crecimiento poblacional si los otros se mantuvieran fijos. Estos análisis se pueden hacer analizando cambios absolutos o bien proporcionales. Los proporcionales permiten mejor comparación entre los parámetros. Evidentemente, la fecundidad en una especie como esta es muy importante para explicar si las poblaciones aumentan o disminuyen, pero una de las cosas importantes era que la supervivencia, sobre todo la juvenil, es el parámetro más importante para explicar cambios poblacionales en esta especie. El segundo tipo de resultado que ofrecen los modelos poblacionales es intentar ver, en esta gráfica se ve, cómo variaría el crecimiento poblacional si se cambia de forma gradual o la supervivencia o la fecundidad. En esa gráfica de colores se pueden ver las líneas. ¿Se puede apuntar? No, creo que no. Bueno, No, porque tendrías que apuntar la las línea que pone el pantallas. 1, en cualquier caso, la línea horizontal que pone el 1 sería crecimiento poblacional 1, es decir, estabilidad. Recuerdo que el objetivo es tener crecimientos poblacionales superiores a 1, es decir, los que están más hacia arriba en la gráfica. Todo lo que fueran crecimientos poblacionales inferiores a 1, más abajo en la gráfica, indican declive. Lo primero resultado aquí, y esto no lo sale, es que si consideramos la supervivencia estimada, lo que estaría a la izquierda de la gráfica, la fecundidad necesaria para conseguir estabilidad poblacional sería del orden de 15 pollos volados por hembra y por temporada reproductora. Y nosotros considerábamos que esto es un dato muy poco realista. Como hay poco tiempo, no voy a entrar en los argumentos de cómo hemos hecho estos cálculos, voy directamente al resultado, y es que para obtener unas fecundidades de tipo de 15 pollos volados por hembra y temporada, eso implica que cada hembra de 1 año o más de 1 año tenga 3 puestas a lo largo de la temporada, y que las hembras nacidas de la primera puesta, 2 años después, o sea, 2 meses después, cada una de ellas tenga a su vez 2 puestas en esa temporada, cosa que, como decimos, consideramos poco realista, sobre todo en el contexto agrícola en el que estamos viviendo, ¿no? En cambio, si conseguimos aumentar la supervivencia, por ejemplo, en esa fecha de ahí,
implica un aumento de la supervivencia de los juveniles y primeros años del 90%, que llevaría la supervivencia a este nivel de 0,28 de Italia en los 50, también expuesto a actividad cinegética, pues sería compatible con estabilidad con fecundidades pues de la mitad, de unos 7 pollos por hembra y temporada. Basado en estos resultados, ¿qué es lo que hicimos? Las recomendaciones técnicas que sacamos al grupo de trabajo fue o bien una moratoria temporal, e insisto en lo de temporal de caza, o al menos una reducción sustancial de la presión cinegética, mientras se trabaja en obtener mejores datos para el modelo que sí que permitan decir cuál es exactamente el cupo global a nivel de vía migratoria que sería compatible con crecimiento poblacional, como se ha hecho con la tórtola más adelante. Al mismo tiempo que, sin olvidar, es importante seguir trabajando en implementar medidas de gestión para abordar los otros problemas, sobre todo implementar medidas de gestión de hábitat para mejorar la productividad o limitar las sueltas de codorniz de granja para evitar problemas de hibridación, etc. Insisto, hay otro grupo de trabajo dentro del consorcio científico que ha estado desarrollando cuáles serían las medidas claves de hábitat, etcétera, que también se envían a los Estados miembros como medida obligatoria. Como he dicho, dentro de esto es adaptativo, hay que pensar qué es el indicador que usaríamos para ver si las cosas funcionan en el sentido que queremos. Nosotros habíamos propuesto usar los datos de PECAMS, que es el Pan-European, o sea, Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, el esquema de monitorización de aves comunes paneuropeo, al que alimenta también SACRE, de SEO Verlag, pero también otros, que sabemos que permite conseguir estimaciones a nivel de vía migratoria. Sé que hay un gran debate y tendremos tiempo a lo largo de esto sobre si realmente estos indicadores son viables o no, porque sabemos que las escuchas pasivas, que es lo que usa este tipo de indicadores, subestiman las densidades, pero son datos voluntarios, o sea, adecuados, sobre todo por la representatividad geográfica y temporal. Y quiero simplemente indicar que os recuerdo que para la tórtola europea se ha evidenciado que era un buen indicador, tanto para ver qué pasaba antes como después de la moratoria y para reabrir la caza. Con lo cual ya, y lo pongo aquí en distinto, énfasis la importancia de la supervivencia, el hecho de que la recuperación de la mejora de la supervivencia por una reducción de caza puede ayudar a la población poblacional temporalmente mientras se trabaja en mejorar la fecundidad y que somos conscientes que hay muchas cosas que mejorar en el trabajo y estamos en ello. Y con esto ya está. Vale. Bueno. Agradezco el esfuerzo de síntesis y la capacidad. Ayer estuvimos hablando de cuántas palabras se podían decir por minuto. Yo creo que lo has conseguido clavar. Bueno, pues ahora nos queda la siguiente intervención. Es un vídeo que entrará, voy a decir como en la tele, que siempre lo quise decir, dentro vídeo, de Juan Arizaga Martínez, hemos dicho. Buenos días. Mi nombre es Juan Arizaga, soy el director de la Oficina de Anillamiento de Aranzadi. Y bueno, en primer lugar, quisiera disculpar mi ausencia, que por motivos de agenda pues me es imposible estar con vosotros, con ustedes hoy en este foro sobre la codorniz en España, que me parece tan interesante. Bueno, en este sentido, el mensaje que quisiera transmitir desde mi perspectiva como director de la Oficina de Anillamiento de Aranzadi es nuestro firme compromiso con la formación de anilladores específicos para el marcaje de esta especie en todo el estado. En ese sentido, desde Aranzadi pues llevamos ya años colaborando con diferentes colectivos, incluido por supuesto en fin, el ámbito de la caza, el mundo de la caza, para facilitar en la medida de lo posible pues la formación de anilladores específicos, como digo, para el marcaje de esta especie. Tenemos casos de colaboración exitosa con diferentes asociaciones y grupos de cazadores, por ejemplo con la Fundación Artemisan, pero también con la formación de cazadores específicos, que en algunas ocasiones se ha hecho a través de diferentes gobiernos regionales, autonómicos u otro tipo de asociaciones o de grupos de anillamiento, en los cuales pues también
hay cazadores, y dentro de esos grupos de anillamiento pues se han promovido estudios sobre la codorniz en este caso, y en ese ámbito la formación de anilladores. Lo que sí queremos transmitir es que dentro de ese compromiso firme y esa apuesta que creemos que es necesaria para formar anilladores en este ámbito, es decir, para que se pongan en marcha o se amplíen estudios sobre la especie en el sentido y en la responsabilidad que nos compete en lo que respecta al marcaje de individuos para después obtener estimas robustas de su supervivencia, de sus movimientos dentro de la península ibérica o desde la península hacia otras zonas de Europa o de la ruta migratoria, incluyendo África. En fin, para abordar todo ese tipo de estudios, pues sí que queremos, digamos, quiero expresar hoy mi apoyo como oficina a que se formen anilladores en este sentido, porque es verdad que cuantas más codornices se anillen y cuanto más amplio sea el ámbito de marcaje, pues más robustos van a ser bueno, los estudios que se puedan abordar y la potencia y calidad de los resultados, ¿no? Sí que quisiera transmitir también la idea de que el anillamiento tiene que estar enmarcado en el contexto no solo legislativo, sino también en el marco científico que nos hemos dado a escala continental. Es decir, estos anillamientos que hacemos se enmarcan dentro de una red de oficinas de anillamiento muy consolidada, que es EURIN. EURIN es el paraguas internacional que regula en el anillamiento en Europa y que establece los estándares de calidad y de formación que como mínimo es necesario cubrir para poder hacer un anillamiento de calidad. Y después, en el ámbito estatal, a nivel de España, pues tenemos las normas técnicas para el anillamiento científico de aves, que tienen ya una trayectoria, es decir, ya llevan varios años aprobadas, y en ese sentido, pues la Oficina de Anillamiento de Aranzadi es una de las oficinas reconocidas para ejercer esta labor de coordinación del anillamiento en el ámbito estatal, y ahí es donde estamos. Y en ese sentido, ya termino mi mensaje, insistir en que nosotros como oficina de anillamiento sí que creemos en que bueno, tenemos que facilitar y contribuir a que se den pasos hacia la formación de nuevos anilladores, pero esto a su vez tiene que estar enmarcado dentro de las reglas del juego que comento, y por tanto los anilladores específicos que decidan dar el paso, con independencia de si son o no son cazadores, por ejemplo, o de qué ámbito procedan, estos anilladores sí que tienen que cubrir una formación mínima, porque el anillamiento que se hace en España y en toda Europa pues tiene que ajustarse a unos niveles mínimos de calidad en cuanto a la práctica de la actividad, es decir, cómo se capturan las aves, cómo se manipulan, cómo se colocan esas anillas, y también cómo se en fin, identifican esos individuos en cuestión de su edad, su sexo, y cómo se miden esos individuos, y que esas medidas que se toman están estandarizadas y son por tanto comparables con las medidas que se están tomando en otros individuos por otros equipos de trabajo, por otros anilladores. Así que, en fin, por mi parte, nada más, subrayar nuestro papel en este ámbito como una oficina de anillamiento, en fin, rigurosa, la más antigua del Estado. La Oficina de Anillamiento de Aranzadi se creó en el año 1949, tenemos más de 75 años de historia en nuestras espaldas, y bueno, dejar también el mensaje de que estamos a disposición del colectivo de cazadores, pero no solo, de cualquier institución o entidad que al final pues bueno, desee dar un paso o incrementar el número de anilladores específicos de codorniz. Pues bueno, nosotros estamos ahí para ayudar y facilitar
esta actividad. Sin otro particular, me despido. Insisto también en mi disculpa por no poder estar hoy presente por motivos de agenda. Y bueno, si alguien tuviese interés, seguro que cualquiera de los organizadores podrá facilitar mi contacto, que en todo caso, si se entra en la página web de nuestra oficina de anillamiento, que es ring de anilla en inglés.eus, pues todos los contactos e información están ahí disponibles. Que vaya bien este foro tan interesante que se celebra hoy en Valladolid, y os deseo el mejor de los éxitos y, en fin, la mayor de las productividades, en el sentido de aprovechar al máximo todas las ponencias y, bueno, mesas redondas que va a haber hoy. Un saludo. Bueno, aplaudimos también, ¿no? Hola, buenos días. De alguna manera, esas redes que nos conectan a todos le llegará el aplauso. Bueno, no he tenido que ejercer aquí la codorniz porque lo tenía ya muy medido el vídeo y estaba ajustado perfectamente. Y ahora, bueno, pues Inés, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Yo os voy a contar un poquito, bueno, es verdad que soy más joven que vosotros, pero llevo en esto unos 20 años desde que empecé con Domingo, así que os voy a contar un poquito lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo sobre dos temas principales en relación a la genética de la codorniz, lo cual creo que también es muy importante de cara a su conservación, a su manejo. Son conceptos que tenemos que tener también en mente a la hora de hacer los planes de manejo. Bueno, perdón, yo trabajo en la Estación Biológica de Doñana. Carles Vilá es un investigador con el que yo trabajo también. Los dos trabajamos en esto, es el IP de estos proyectos y también Domingo está en ello metido. Entonces, los dos temas principales sobre los que trabajamos en cuanto a genética es, por una parte, la hibridación de la codorniz común con la codorniz japonesa doméstica, con las sueltas de granja, y luego otra parte que se deriva de una inversión cromosómica que hemos encontrado y que me gustaría también, a ver si me da tiempo de poderosla explicar, porque creo que es muy interesante. Pero creo que quizá os interesa más este tema de la hibridación con la codorniz japonesa. Bueno, como sabéis, se permite la liberación en España de codorniz común. La liberación de codorniz japonesa o de híbridos está prohibida por ley. Sabemos que bueno, ahí hay un problema en cuanto a este tema, porque justamente se han estado liberando codornices japonesas o japonesas domésticas o sus híbridos, o sea, cruces entre japonesas domésticas con codorniz común. ¿Y cuál es el principal problema de esto? Pues es que justamente, aparte de ser una especie diferente, porque bueno, es una especie que tiene un área de distribución en Asia, pero ese linaje, esa especie se ha estado domesticando durante generaciones y generaciones para conseguir ejemplares que fueran, pues, que tuvieran mucha productividad, tanto de carne como de huevos, y que se pudieran criar en cautividad, entonces tener digamos, un comportamiento más tranquilo, que pudieran criarse en granjas con facilidad, ¿no? Esto, ¿qué ocurre? Nosotros hicimos un análisis de algunas granjas cinegéticas en España y vimos que efectivamente las codornices que se criaban eran codornices que eran mezcla entre codorniz japonesa doméstica y codorniz común. ¿Por qué puede ser esto un problema? Pues por lo que os lo comentaba antes de sus características domésticas. La codorniz japonesa y los híbridos, cuando son liberados al campo, pueden reproducirse, cruzarse en el campo con la codorniz común y pueden estar aportando parte de esa genética doméstica a la especie autóctona. Entonces, le puede estar provocando efectos que son mal adaptativos y que le puedan suponer a la codorniz autóctona una menor supervivencia, por ejemplo, pues con mayores tasas de depredación, con una peor selección de hábitat. Las codornices japonesas les pueden induir a no realizar los movimientos migratorios y aprovechar los recursos del hábitat de manera diferente. Entonces, todo esto lo hemos estado viendo a través de estudios que hemos realizado.
hemos visto que realmente las codornices híbridas tienen menores probabilidades de supervivencia en el campo que la común. Además, sus nidos son depredados con mayor probabilidad. Y hemos visto también, analizando codornices en migración, en que no hemos encontrado codornices que presentaran una hibridación reciente. Además, el problema con eso, claro, podríamos pensar, bueno, pues si se liberan las codornices de granja, aunque tengan algo de japonesa, si al final acaban muriendo, pues porque se cazan o porque tienen mayores tasas de depredación o porque no tiran para adelante los nidos, el problema se acaba ahí, ¿no? Pero en realidad hemos detectado que realmente sí hay codornices japonesas híbridas durante la reproducción en el campo, las hemos muestreado, las hemos escuchado. Hemos hecho también estudios experimentales en los que hemos visto que se pueden reproducir, se pueden aparear muy fácilmente codornices japonesas o híbridas con codorniz común. Hemos visto que, de hecho, las codornices, los machos de común se sienten mucho más atraídos por codornices híbridas que por codornices comunes. Hemos estudiado también en cautividad su esperma, la capacidad de fertilización, y hemos visto que los machos híbridos tienen un potencial fertilizador mayor que los comunes, incluso mezclando esperma de dos machos, que como sabéis, las codornices pueden acumular esperma viable en su oviducto, y entonces esa competencia de esperma en el oviducto ocurre y tiende a ganar, digamos, el esperma del macho híbrido japonés. Y además hemos visto, haciendo un estudio con datos de pues, muchos años, que la tendencia que estamos observando de hibridación con codornices capturadas en el campo es asimilable a que se está produciendo una hibridación lenta, o sea, no ha habido un pico muy bestia y descarado de animales híbridos, pero es continua. Entonces, eso puede estar provocando dificultades. De hecho, os quería enseñar un caso muy llamativo en el Parque Nacional de Doñana, por ejemplo, que es un espacio protegido totalmente en el que no se puede cazar, no se pueden realizar sueltas de codorniz. Hemos encontrado en los 2 últimos años pues un par de animales, que son estos que os enseño en las fotos para que veáis el aspecto que tienen, que a nivel morfológico no los hemos detectado como codorniz híbrida, con nada de hibridación, ni por el canto, ni por morfología, ni por el olor ni siquiera, o sea, no olían a codorniz de granja. Pero luego análisis genéticos nos han demostrado que sí son híbridos. Bueno, no os puedo señalar con el puntero, pero si veis, estos son una representación gráfica, digamos, de la genética de las codornices que hemos analizado. Al lado izquierdo, los puntos azules sería donde se sitúan las codornices capturadas en el campo y que son comunes, Coturnix. Al lado izquierdo, en amarillo, está... Derecho. Electroizquierdo. perdón, el derecho vuestro. Sí. Las codornices japonesas domésticas que hemos cogido y que sabemos que es como controles de doméstica. En el medio, lilas, codornices de granja cinegética que, como veis, se sitúan entre medio de comunes y domésticas. Y las de Doñana, que pues, se sitúan una cerca de las de granja cinegética y otra, que es la que nos resulta también más preocupante, es la que se sitúa más cerca de las azules, que lo que nos estaría indicando es que puede haber nacido en el campo a partir de un retrocruzamiento de animales híbridos japoneses que se han librado en el campo y que se han cruzado con animales comunes. Y luego también hay 3 que pone caza. Estos animales de caza analizamos una muestra de, creo que fueron 26 individuos de la media veda, pues 3 de ellos que nos cedieron las salas los compañeros de Artemisan, 3 de ellos presentaban signos de hibridación. O sea, realmente sí se está realizando esta suelta. Y por otra parte, si os puedo explicar un poquito sobre... 2 minutos. 2 minutos, venga. Algo muy importante también, creo yo, en cuanto a la gestión de la especie, es que hemos encontrado recientemente que algunas codornices presentan en su cromosoma más grande una inversión, que eso significa que el cromosoma tiene una secuencia normal, digamos, típica en la mayoría, pero en algunas de ellas una parte del cromosoma se ha invertido y se ha dado la vuelta. Esto, más allá de una cuestión genómica, tiene unas repercusiones. Hemos visto
bueno, perdón, estas codornices que tienen esta inversión no las tienen todas. He dibujado un poco en el mapa la zona roja, digamos, sería donde hemos encontrado de momento esta inversión. Como veis, está en el suroeste de la península ibérica, o sea, toda la parte atlántica, digamos, suroeste península ibérica, noroeste de Marruecos, las islas macaronésicas, allí también hemos encontrado, y también recientemente lo hemos encontrado en Baleares. Y lo que tiene es un efecto en estas codornices. Las que tienen inversión hemos visto que tienden a ser más oscuras, eso lo hemos visto sobre todo en machos, aunque ser oscura no significa que tenga inversión, pero tienden a ser más oscuras, son más grandes y tienen las alas con una forma más redondeada, lo cual pues, es menos eficiente para realizar vuelos. Y por otra parte hemos analizado por isótopos estables las plumas, hemos visto que no realizan movimientos tan largos de migración como las típicas, digamos, que son la mayoría de codornices que no tienen inversión. ¿Qué ocurre? Que estas codornices se aparean, pero no se entrecruza esa zona invertida. Entonces, ¿qué pasa? Que se van acumulando diferencias a lo largo de generaciones en esa zona invertida y se están divergiendo, digamos, esos dos linajes de codorniz. Y creemos que estamos en un inicio de un proceso de especiación, o lo que podría ser un proceso de especiación. Esto lo quería contar porque también me parece muy importante de cara a la gestión de la especie el tener en cuenta que en estas áreas que os he mostrado hay animales que se comportan de forma diferente, que usan el hábitat de forma diferente, que probablemente sean más sedentarias y no migren, que bueno, como todos sabéis, ¿no? que hay algunas que están también en invierno, y probablemente sea muy necesaria seguir investigando en esta línea para aplicar planes de gestión distintas según el tipo de linaje. Ya está. Uy, listo. Ya justo, ¿eh? Justo. Justo, te ha cantado la codorniz en el Muy justo bien. momento. Bueno, pues ahora yo creo que ya nos queda el siguiente ponente. Sí, yo creo que ya, José Domingo, cuando quieras. Bueno, que sí. tú no tienes, ¿verdad? Bueno, hace falta tener mucho conocimiento y mucha profundidad en un tema para no traer una preparación de imágenes. Bueno, yo añado poco tiempo. Además. Y además brevedad. Bueno, en principio decir que yo no soy más que un representante del grupo Coturnix, porque no sé por qué. Soy yo. Perdón. He sido yo. Que pase el siguiente ya. El grupo Coturnix inicial, o sea, el grupo Coturnix se inició en los años 80 en la Universidad de Barcelona. Entonces, yo no soy más que un representante de todo el grupo Coturnix, que cito aquí, pues está Manel Puigcerver, que en estos momentos ya está jubilado y no se dedica a estas cosas. Yo también lo estoy, pero sigo en ello. Grupo Coturnix de gente que hizo su doctorado en aquel momento y que, por ejemplo, Inés es doctoranda de este grupo. Francesc Sardà, que hablará más adelante, también es doctor de este grupo, y yo pues soy el que represento, porque ya se ve por más edad, al grupo. Vale. Dicho esto, yo no sabía qué decir bien aquí. Todos conocéis un poco mi trayectoria, o por lo menos, bueno, y empezando por todo, agradecer la invitación, que no lo he dicho inicialmente, agradecer la invitación a la Federación de Caza de Castilla y León, y que no hemos tenido, a lo largo de toda esta trayectoria, hemos tenido, bueno, pros y contras. Por lo tanto, agradezco que me habéis invitado a este foro, que creo que es muy importante además, y que espero que sea el primero de muchos que vengan. Bueno, entonces, lo que quería es comentar algunos hechos claves para conocer la dinámica de la población de la codorniz, ¿no? El primer hecho clave es el método de seguimiento de las poblaciones. O sea, hay dos métodos de seguimiento de las poblaciones, que es pasivo y activo. Ya desde hace muchos años el grupo Coturnix de la UB, había dicho que el seguimiento pasivo no representaba bien la dinámica de la población de la codorniz, y ahora parece que hay indicios
de que realmente falla en algunos aspectos, ¿no? Sí que es cierto, y se hablará más adelante, que hemos intentado una calibración entre los dos métodos y hemos visto que se pueden calibrar con un porcentaje, digamos, de asociación relativamente alto, pero la pregunta está en si esa calibración hemos visto que depende del hábitat, o sea, que el hábitat es necesario para que esa calibración dé resultados significativos. Y la pregunta es si la calibración es generalizable a toda la variabilidad ambiental a la que se enfrenta la codorniz. Por otro lado, otro de los matices que quería dar es la falta de conocimiento de la biología de la reproducción de esta especie. Y sin esa falta de conocimiento de la biología de la reproducción, es muy difícil establecer cuál es su capacidad reproductora, ¿no? No sabemos cuántas hembras se reproducen 2 veces en el periodo de reproducción, hembras adultas. No sabemos cuántas hembras jóvenes se pueden reproducir. Todo esto es una falta de información clara que debe estar entrada en los modelos demográficos para tener una visión de la evolución de la codorniz, ¿no? Y evidentemente llevan a una parametrización de esos modelos que dependen un poco bueno, de los propios parámetros, ¿no? La codorniz es capaz de poner una media de 10 huevos. Los datos que tenemos, la supervivencia es de 5, es el 50%. Por lo tanto, el 50% de esos pollos ya se queda con la depredación y se queda con las técnicas agronómicas que se están aplicando, ¿no? Aún y así, si las hembras adultas se pudieran reproducir 2 veces y las hembras jóvenes se pudieran reproducir, el número de pollos por hembra sería ante 15. Entonces, ¿eso es cierto? ¿Yo lo que estoy diciendo es verdad? Pues no lo sé. Yo sé que el 50% de los pollos, después de haber seguido la siega durante 6 o 7 años, es del 50%. Eso sí que lo sé. Y también hay datos de depredación, pero evidentemente es el momento de la reproducción. Después de ahí tienen que hacer el proceso de migración y volver, ¿no? Entonces esta información no se tiene. No se conocen los movimientos, después de 30 años de haberse citado movimientos reproductores de los machos de codorniz, que es un término que no es fácil de asimilar porque posiblemente es una de las pocas especies que se mueve durante la reproducción, no migra en el sentido clásico. La migración es pasar un periodo o sea, migración es movimientos antes y después del periodo migratorio, pero el animal migra o se mueve, que son los movimientos neumáticos, durante la reproducción. Ahora las técnicas modernas de seguimiento han dado la razón y han puesto en evidencia hasta dónde pueden moverse estos animales, ¿no? Y evidentemente la información que tenemos de animales con GPS colocados en España, ¿no?, pueden llegar hasta Polonia. ¿Qué pasa con las hembras? No se sabe nada. Las hembras no se puede decir si ellas siguen este movimiento o no siguen estos movimientos. No se sabe nada. Se saben cosas indirectas, pero de momento no se conoce nada. 2 minutitos. Y lo último sería que yo intento indicar que tiene que haber una colaboración muy verdadera entre el sector cinegético y el científico. Verdadera quiero decir que con honradez se digan las cosas y se hagan las cosas, digamos, de colaboración, ¿no? Una pregunta es, pues, ¿dónde están más del 50% de las anillas que se ponen y que seguro que se cazan? ¿Realmente se han cazado en España y no se reportan? ¿O la codorniz se caza en otro sitio y no lo sabemos?
O sea, esta información es vital para saber también cómo se está moviendo la codorniz y por dónde van, o sea, si existen zonas de sedimentación, qué zonas de sedimentación hay, porque esas deberían tener formas de gestión distintas, ¿no? O sea, lugares donde la codorniz se para antes de llegar a África, o lugares donde la codorniz se para cuando viene de Europa. Cuando viene de Europa se tiene que parar en algún sitio y de ahí irse para allá. Esos lugares tendrían que tener también unas medidas de gestión determinadas. Tampoco lo sabemos, ¿no? Y las tablas de caza que detallan de alguna manera cómo la población está después de la reproducción. O sea, las tablas de caza es una buena foto de ver el esfuerzo reproductor de la codorniz, a qué punto llega en el momento de la mediavera. Y por lo tanto, cómo ha sido la actividad agronómica depredatoria antes de ese momento. Eso sería fundamental. Las tablas de caza, conocerlas con el esfuerzo que implica, o sea, el esfuerzo de conseguir, digamos, los datos de caza, ¿no? Bueno, con todo esto yo creo que sí, me dejaba lo del manejo del hábitat, que evidentemente es, o sea, las prácticas y manejo de la agronomía es uno de los caballos de batalla de la codorniz, evidentemente, porque es una especie típicamente cerealista, y por lo tanto aquello que actúe con los cereales actuará sobre la codorniz. Y ya está. Me sabe muy mal, pero pido disculpas porque me sabe realmente muy mal cuando alguien está hablando y está diciendo cosas tan interesantes tener que cortar, pero Sí, es lo que es. para eso me pagan y como además es una de 2 horas me pagan el doble que a los demás. A los demás nada y a mí el doble, nada de nada. Entonces ahora ya sí que vamos a dar paso a Pascal. La Pepien. Pascal, ¿te tenemos por ahí? ¿Me tenéis? Voy a ir yo para allá. Ah, mira, sí lo tenemos, lo tenemos. Sí. Tenemos un problema y es que Pascal no nos oye. Ah, Entonces tenemos que hablarle por el micro del ordenador. vale, vale. Por eso. Totalmente de acuerdo. Hace falta conocimiento. Sin conocimiento no se puede. Sí. Y la posibilidad de los leñadores y demás de esto es que hay potencia, hay mucha potencia de generar No conocimiento. podemos emitir el cambio. Hay mucha potencia de generar Estamos conocimiento. construyendo una casa desde el tejado. Claro, claro, claro. Pero Bueno, y te he de decir que parte de ese conocimiento se ha obviado por ciertos sectores que no son sinergéticos. vale, vale, sí que tienen otros intereses, además de... Sí, bueno, porque... Vamos a decirlo así. Eso, Luego somos un poco más claros. Gracias. Y de alguna manera yo estoy Entre metida medio. Para llegar Sí, tarde. por eso he dicho decirlo en medio. Y en el medio está la virtud. Sí, pero había 15 minutos de... No, 15 minutos. A ver, sí. No, era A ti 15 te ha dado 10, ¿no? Vale. Sí, porque José... Pues igual podía hablar hace misas. Que José va a utilizar, nos va a dar 2 minutos. Yo me he pasado. Bueno, Quería disculpas decir por tres el tonterías, momentín este de parón. Vamos a hacer todas las preguntas al final porque creemos que es mucho más ágil y entonces sí que os pedimos el esfuerzo de ir conservando en la mente lo que queréis que salga. Pero bueno, me da la sensación de que ya lo tenéis muy pensado. Ah, mira, perfecto. Pascal. Buenos Hola. días. Ok, podéis oírme. Sí. Gracias, Pascal, por estar conectado. Nos hubiera gustado tenerte aquí. No sé si nos oyes. No. Bueno, pues Ok, dile. voy a hablar. Adelante. Si me oyes. Sí, vale. Sí. Con voz. Ok.
Selecciono, abro mi pantalla. Cuando acabe, si quieres, si tiene alguien alguna pregunta, se la hacemos en este momento. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Sí. Sí, se ve. Sí, sí. Me acaban de decir que como Pascal está en videoconferencia, Sí, pues, va a ser el único de la que le podéis hacer la pregunta cuando acabe. ¿Está bien? Ok. Buenos días, gracias por la invitación. Lo siento que no estoy con vosotros. Hubiera sido muy bien de estar allá, pero había una pesadilla al norte de París. No pude. Entonces, de ofrecerme la posibilidad de hablar de la codorniz en Francia. Ok. ¿Puedes oírme? Sí, decirle que sí. Sí, Decirle ok. que sí. Entonces, voy a hablar de aspectos científicos, la mayoría de alineamiento, y porque para conocer más la migración, la dinámica poblacional, y también más técnico en relación con la caza en Francia, porque hay nuevas reglas de caza y cómo hacemos para declarar la caza. Entonces, pues, tenemos un plan de aniñamiento de la codorniz que es muy parecida a lo de José Antonio en España. Y lo hacemos, es la red de Federación de Caza de Francia, que es el coordinador del programa, y es una asociación oficial entre cazadores, el Museo Nacional de Historia Naturelle y también el Instituto OFI. Hay como 100 aniñadores y, como le dijo, es para estudiar parámetros demográficos y migración en el primer lugar. ¿Cómo hacemos? Como en España, con el reclamo con el canto de ambras. Tenemos mala red. ¿Hay un problema de conexión o está bien o no? Ah. Ok, hay que hablar más rápido o más Sí, lentamente. más rápido. Ok. Le quedan 3 hasta que le pite la codorniz. Okay. Seremos un poco más indulgentes. Muy frustrante. Solo he dicho un poco más indulgente, lo cual es medio minuto. Esa es mi indulgencia. Tendría que quitarse La cámara. para que fuera más. Aquí, bueno. Los últimos datos del alineador Que quite la cámara él. hasta aquí. ¿Y qué? Se le tranca. Se le va trancando porque al poner las cámaras eso chupa recursos. Así. Tendría que quitar la cámara él y nosotros también. Oye, Se apaga la cámara, igual consigue un poquitín más de banda. Pero,
Me temo que nos vamos a quedar sin café. Es mejor. Bueno, entonces, Sí, con los franceses sí, café, ¿no? después Por una vez estamos de acuerdo con los franceses. Casi Ok. estamos más tranquilos, un café. Sí, sí. Entonces, Sí. ok. Pasamos al siguiente, yo creo, ¿verdad? Sí, lo sentimos, Pascal. No Yo te- creo que más o menos lo que trataba de transmitirnos Pascal, haciendo un poco de síntesis, es más o menos la idea que se ha transmitido de la de utilizar los anillamientos, de que se anille más codorniz y que todo eso genere que haya más anilladores, que genere mucho más potencial, que lo hablaba yo hace un momento con José Domingo,